Bienvenidos, buena tarde, buen día, buena noche. Nunca sabemos a qué horas estamos juntos, pero me da mucho gusto para dar continuidad a un tema con el que empezamos apenas ayer. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido a A Escopero. sus órdenes, muy amable por Tú eres invitarnos. dirigente, líder, representante. Sí, y secretario de organización de la Alianza de Transportistas, aquí siempre acompañando al licenciado Pedro Fernández Fernández Ok, en esta lucha siempre por el sector del transporte público. el transporte público, así en general, Pues sí, principalmente en esa submodalidad de taxi. de taxis. ¿Y por qué te acompañan, Pedro? ¿Tú quién eres? Cuéntamelo. Pedro Yo soy Fernández. un ciudadano Ajá. como todos, común. Bueno, nacimos definitivamente con la propia necesidad. Fuimos conductores por más de 25 años, De taxi. sin concesión. Ok. Y con concesión, pues ya tenemos definitivamente también bastante tiempo. Y bueno, nace la inquietud definitivamente de cómo está la situación hacia el gremio. Un gremio atendido, pero realmente no con las respuestas de las necesidades que tenemos dentro del gremio. Yo les pregunto directamente para entrar en contexto, porque seguramente, híjole, ya está enterado prácticamente todo aquel que necesite saber de qué estamos hablando, de los taxis en Veracruz. ¿Pusieron orden o qué hicieron? Me refiero a la gobernadora a través de sus instrucciones y luego la publicación en la Gaceta de nuevas tarifas para el Estado de Veracruz, el servicio de taxi. Ella dijo, vamos a poner orden. ¿Lo lograron? ¿O qué fue lo que pasó? Definitivamente es que salió de contexto. A lo mejor quisiéramos pensar que sus asesores pues no conocen realmente la actividad a fondo y las necesidades propias. Yo creo que el usuario que amablemente utiliza el servicio considera más nuestra situación por la propia necesidad. Cuando la gobernadora hace la declaración con respecto a que la tarifa se debe de respetar, pero no lo dice personalmente, pero sí escucha y da lugar a un reportero donde le dice que si la tarifa va a ser de 14 pesos. Y ella acepta por lo que se estaba cobrando. Y en su primera declaración al respecto, Pero a pues ver, hay, lo que se estaba cobrando hace 20 años, ¿no? es el Hace punto a que 23 años. 23. Ajá. es el punto a que iba, ¿no? Que también en su declaración habla de eso, habló de la tarifa, pero también habla de la gasolina. Bueno, Y en la que no gasolina subió, dice. habla en tiempo presente. Pero nada más con respecto a eso, pues es nuestra inquietud, que sí queremos que se nos escuche y que vean, con todo respeto, repito, no sé quién la esté asesorando le dé la información. Pero a En ver, el, entonces, perdón, te tengo que sí, interrumpir nomás para gracias. el contexto. Para todo este trabajo que hicieron después de 2 semanas ahí de estar tocando el tema en sus conferencias, ¿nunca tomaron en cuenta al taxista? ¿Así Bueno, en general? bueno, inicialmente ese era el fin, que nos tomaran en cuenta. Pero no lo hicieron, ¿no? Sí. En algún momento tuvimos una reunión con ellos. Ok, Precisamente fuimos escuchados y atinadamente lo dijo la señora gobernadora, ok. que escuchó a todos. Pero ese no fue nada más la plática en ese momento, sino que acordamos que iba a haber mesas de trabajo en donde nos iba a escuchar a todos y luego íbamos a hacer mesas de trabajo para coordinarnos entre el gobierno y el mismo sector para que ninguno saliera agraviado, principalmente a los trabajadores del volante que somos nosotros. Mas, sin embargo, pues nada más nos escucharon, se prometió una mesa de trabajo y nunca llegó. Esto es muy importante. Yo comentaba en algún programa anterior, Pedro, que solo en Jalapa puede haber 22,000 familias que dependen del taxi. Y solo del municipio de Jalapa, ¿no? 22,000 Sí. familias son 100,000 personas. Y es hablar poco, ¿eh? Porque bueno, Yo creo que me quedo corto. Así sí, es. pero al final son 15,000 placas por dos turnos de alguna forma, 20,000 operadores de a 4 por claro, familia son Pero no 80,000. nada más dependen las familias del chofer, o sea, de los Pero lo choferes. que yo quiero es trasladarlo al Estado. ¿Hay forma de decir cuánta gente depende del taxi en el claro, Estado? eso es definitivo. ¿Cuántos Lo son? estaba diciendo Héctor, somos alrededor de 12,000 ya en la conurbación de Banderilla, Jalapa, San Andrés Tlanehuayoca y parte de Emiliano Zapata. ¿Y en el Estado? Bueno, en el estado somos alrededor de... La información real nosotros no la tenemos Yo creo que porque nadie quien la la tiene. tiene es transporte público, Ok. pero somos alrededor de 80,000, más o menos. Y de ahí, pues definitivamente dependen en algunos casos hasta 4 familias. Y lo preocupante es que se habla de cancelación de concesiones. De que se queje. Y por quejarse de cómo quedó ya establecido. Y si eso lo multiplicamos, ahora sí a nivel estado, los 80,000 por 4 familias,
pues, ¿por qué 4 familias? Pues es el concesionario. En varias ocasiones es quien trabaja la concesión y a su vez Sí, contrata a algún complementa operador. para usar el tiempo. Sí, pero aparte de eso, pues también igual de manera indirecta damos trabajo nosotros a eléctricos, a mecánicos, Llanteras. empresas también que dependen del servicio que prestamos. Entonces, la afectación directa, porque decía un compañero, oye, ¿por qué no mejor le decimos a la gobernadora o a quien esté trabajando ahí para darle la información? En vez de 27 pesos, que sean 20 pesos por persona, que sea menos, pero ahora que sea personal. En este momento en el estado de Veracruz se está dando definitivamente el fenómeno del servicio colectivo en taxis. Y ahí hay una controversia. Tenemos 36 años de rezago en la actualización del reglamento de tránsito y vialidad, así inició en la ley 100 y la que hoy es la 589. Pero previo a ello hubo una reforma en la 579 y luego hubo ya la de la 589. Pero ha habido no una reforma general, ha sido en ocurrencias o en presión a veces de cómo se va dando precisamente la necesidad del transporte. Se nos dice que se van a cancelar concesiones, pero esto lleva un proceso. O sea, no porque yo no preste el servicio se me va a cancelar. O también queremos pensar qué va a pasar con las personas que son adultos mayores o inclusive concesionarios que son personas con discapacidad Claro. y que no las trabajan no porque no quieran, por su propia situación, ya sea por edad o ya sea por su discapacidad. Entonces ahí es donde nosotros también nos preocupa, ¿no? Pero bueno, hay parte también definitivamente que sí se dedica directa y concretamente al trabajo, pero la preocupación es la misma. Dice ahí pues que se dediquen a otra cosa si no les da. Pero pues habemos... No se les ocurra venirse de periodistas porque tampoco hay. Está muy cañón. Es una cuestión realmente complicada porque finalmente lo que se está alejando del proceso es la posibilidad de negociar, es la posibilidad de ofrecer evidencias y de ofrecer alternativas en todo caso. ¿Qué es lo que nosotros estamos Porque, buscando? ¿qué es lo que ustedes tendrían que estar buscando? Dices No, lo que lo estamos están buscando, haciendo, sí. pero la gobernadora dice, el que no le guste, que entregue su concesión. Y si no le gusta y se opone a esto, le quito la concesión. O sea, es una situación realmente muy, muy dura en ese sentido, muy preocupante, que deja pocas alternativas en ese sentido. ¿Cuáles serían las alternativas? O sea, ¿cuál es la forma que tuvieran ustedes, y perdón si yo uso esa palabra, de presionarlas a las autoridades para que realmente los escuchen? Sí, pues definitivo. Bueno, un servidor, como lo decía el compañero Héctor Contreras, soy presidente de la Alianza de Transportistas y Anexo de Veracruz. Pero dada la circunstancia, hicimos ya un frente a nivel estado, donde habemos representantes de diferentes organizaciones con diferente presencia en los 212 municipios. A lo mejor alguien tenga 1 o 2 municipios, algunos tengamos 10, algunos posiblemente 40, y algunos o posiblemente... O haya 2 que compartan uno por su complejidad. Claro, pero finalmente hay una representación ya de todo el estado. Así es. Ya se formó una comisión. Parte de ella la conoce el secretario de Gobierno y el secretario de Seguridad Pública, porque agradecemos que nos sentaron. Y como bien decía el compañero Héctor, pues nos escucharon, pero se quedaron pendientes mesas de trabajo, porque a nosotros sí se nos sorprendió en que se haya publicado algo y más de esa manera, ¿no? Uh-huh. Es muy importante sí destacar, entendemos, comprendemos que el 116% que aplicaron del índice inflacionario del país, índice inflacionario económico del país, y que da lo que ellos dicen, 28, 27 pesos. Pero ¿qué sucede con lo que dice el propio artículo 142? Y que habla que tenemos que sentarnos precisamente. Desde la ley 100 hasta este momento aparece la figura de los consejos técnicos regionales o estatales. Pero al final de cuentas, ¿quiénes van a representar esos consejos? Los transportistas afectados, ¿sí? La verdad es que nunca se llevó a cabo esta figura. Uh-huh. Y ahora en la nueva ley de movilidad y seguridad vial, que cabe mencionarlo, tenemos más de 3 años de rezago en Veracruz y en otros estados,
donde no se ha armonizado esa Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Entonces, hay también ahí algunas cosas que hemos planteado y que también vemos con preocupación, que si en esto que es tan sencillo hablo de las tarifas, pues todo lo que viene ahí, entonces, ¿dónde estamos? Ahora los consejos técnicos cambian como observatorios ciudadanos, pero la propia ley dice claramente organizaciones de la sociedad civil. ¿Y de qué sirve, con todo respeto, que nos escuchen si no nos van a dar pauta también a contribuir? Del 2002 a la fecha, en base a gastos y demás, hay un porcentaje del 203% que ellos no han considerado. La gasolina tenía un costo de 6.71 pesos en el 2002. Ahorita cuesta de 24 hasta 25 pesos. Hablo de la verde y de la premium, ya ni se diga, ¿no? Ese porcentaje pues nos da alrededor, digo, y siendo también respetuosos del usuario que amablemente utiliza nuestros servicios, pero ese 200.3% no lo consideraron para dar definitivamente atención a lo que dice la propia ley. No lo estamos inventando. Dice la propia ley, también la Constitución dice, no hay ley retroactiva. Si ya está plasmado, solamente pedimos que los asesores consideren la situación y le informen de la realidad a la señora gobernadora, que merece todo nuestro respeto, y sin pasar por alto, que sí le aplaudimos, le reconocemos y le agradecemos porque lo hemos hecho públicamente en medios de comunicación y personalmente. Hombre, y la apoyaron hasta en la campaña, creo, ustedes. Sí. Pues creo que todos en algún No, momento, perdón por la de una u tontería otra que dije, manera, participamos no fue para en, eso, ¿no? pero normalmente es un gremio que participa también en esas actividades y que espera que siga siendo tomado en cuenta, no para cobrar ningún favor, pero por lo menos para respetar lineamientos en ese sentido. Perdón, Héctor. Como también Arteaga me decía que sí es presión. No, no es presión. O sea, yo creo que estamos solicitando amablemente que lo que se acordó en la mesa, que los trabajos que íbamos a llevar a cabo de manera conjunta con ellos, pues sean respetados y no saquen así de una manera unilateral, nada más esto es así y punto. O sea, creo que debemos ser respetados, ¿no? Porque si acordamos sentarnos a tener mesas de trabajo con todos los compañeros, pues creo que eso es lo que tendría que ser. Entonces estamos solicitando de manera pacífica, primero de manera pacífica, ahorita mandamos un escrito, un oficio, donde nos atienda y seamos de veras escuchados, pero ahora sí escuchados y trabajar en el tema que es muy complejo, sí, porque más de 23 años llevamos de rezago de esto, y pues trabajar en la actualización de las tarifas. Y siempre vieron venir esto, previeron que pudiera haber sucedido, que pudiera darse esta circunstancia, 23 años de estar pues desfasados. Desfasados y Yo no daría intranquilidad a cualquiera, ¿no? En cualquier momento nos cae la guillotina. Pues, claro. ¿no? Hoy desafortunadamente nuestra actividad siempre fue sobre eso, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la tarifa? ¿Qué pasa con la tarifa? Y siempre hemos tenido problemas, ¿no? Dice la propia ley y el reglamento, tienen que traer el tarifario o croquis a la vista. Pero pues para nosotros es incongruente que si fue oficial el acuerdo en el 2002, peguemos una tarifa de 13 pesos, ¿no? Y se han dado conflictos ya con los compañeros, ¿no? Claro. Y ya todo el mundo lo sabe. Hay usuarios que respeto a todos, pero que sí tenemos que hacer dos observaciones. Una, que el usuario a veces le dice, pues ahí está, fueron 14 pesos. Malo, ¿no? Y también debemos reconocer que hay conductores, que hay operadores que abusan de la situación. Nosotros estamos definitivamente haciendo un trabajo institucional. Lo que queremos es que nos escuchen, que atiendan y que comprendan la situación para que se haga definitivamente una tarifa que sea justa, sin pasar por alto que el porcentaje que quedemos, que acordemos, porque así lo dice la ley, no lo digo yo, la propia ley 589, repito, en su artículo 142, tiene que ser rentable, tiene que ser costeable, en base a insumos, refacciones, gasolina, todo lo que nosotros utilizamos, claro, pues realmente para que sea un trabajo sustentable, ¿no? Sí, nos han hablado, los oficios que hemos hecho definitivamente ha sido exhortando al diálogo, haciendo mención que ha habido atención, pero que no ha habido realmente respuesta, que ha habido atención, pero que no nos han dado la oportunidad de mostrar técnicamente, no porque se me ocurrió a mí o a Héctor o a X compañero, sino porque realmente sucede en la práctica, ¿no?
así como usted dice con respecto a la preocupación de que No se van a hables de cerrar, usted porque empiezan a salir borrachas. a cerrar las calles, Sí. pues nosotros también igual nos debemos al usuario. O sea, nosotros también queremos ser respetuosos Sí. hacia el usuario, pero no vemos otra medida. ¿Por qué? Porque estamos agotando las instancias, ¿no? Y tal parece que en vez de atendernos dicen, ya no entra nadie. Eso es lo que nosotros vemos, pero bueno, seguimos exhortando, solicitando, pidiendo a la gobernadora, porque eso sí queremos puntualizar. En esta ocasión lo que queremos es sentarnos con la señora gobernadora. Claro, pues ya ese es el nivel que corresponde Sí. después de tanto Y tiempo, hay, de semanas de pláticas. hay muchísimas participaciones perdón Héctor, no quiero que se me vaya la idea, No te preocupes. que se preocupan. El decreto dice acuerdo administrativo, el que habla de las tarifas. Para que se publique. No pasó por el Congreso del Estado. Es correcto. Entonces yo también igual me pregunto, entonces la legislatura, el poder legislativo, ¿dónde quedó? Y desde ese momento exhortamos también a los legisladores, ¿no? Que cada uno de nosotros, ya lo dijo, pero no hay que pasarlo por alto. ¿Qué han Nosotros dicho somos, ellos? somos activos en la cuestión política, no nos podemos quedar con brazos cruzados. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que definitivamente ellos no tuvieron conocimiento de lo que pasó, Los legisladores. los legisladores. Sí, pues no y necesitan. nosotros, ¿para qué vamos a desgastarnos a la legislatura si no pasó por ellos el acuerdo que se tomó? Pero sí exhortamos a los legisladores porque hay un tema fuerte que nos tiene también preocupados y ocupados con respecto a la autorización o regulación de las plataformas digitales. No estamos en contra de la tecnología. Lo que estamos en contra es que se dé servicio por medio conducto de vehículos particulares y que la propia Ley 589, su reglamento y el Código Penal en el 272 de sus artículos, dice claramente, tienen una sanción. Lo que pedimos otra vez a la gobernadora y a los legisladores que se aplique, ¿sí? En otros estados cabe mencionar que las aplicaciones, no estados, perdón, a nivel internacional, hay países que han afectado al patrimonio del taxista, de quien presta servicio, ¿sí? Y eso pues también nos está pegando a nosotros. Hay estados que le pasaron por debajo de la mesa el acuerdo legislativo y se legisló, en que haya servicio de transporte público en unidades particulares. Y perdón por el ejemplo. Tenemos compañeros que están esperando el derecho de una concesión por 10, 15 o 20 años, o tal vez muchos han muerto, sin haber obtenido... ¿Hace 15 años que esperan la concesión? Sí, vaya, conductores definitivamente que están Válgame. esperando ser beneficiados con una concesión. Que hay representantes que no hicieron bien las cosas, no venimos a defender las cosas que no se hicieron bien. Y se refiere al gobierno. Sí, solamente queremos puntualizar. Y ahora con las aplicaciones, ¿qué tenemos que hacer? No vamos a solicitar una concesión. Nada más nos inscribimos en nuestro iPhone, tenemos nuestra unidad, nos damos de alta en el SAT y nos ponemos a trabajar sin problemas. No tienen que hacer revista vehicular, no tienen que hacer cursos para recibir la licencia tipo A, no tienen que hacer bajas administrativas, no tienen que pagar el derecho de una sucesión intestamentaria o una transferencia por derechos que oscila o los pagos van desde 120 pesos hasta casi 120 pesos hasta casi 29,000 pesos. A ver, yo siento que si voy mal me regreso y me dicen, siento que es uno de los gremios importantes, y gremio quiero englobar a todo el servicio público de transporte, particularmente en el taxi, más expuestos a la corrupción institucional, por supuesto, ¿no? O sea, son víctimas más fáciles ustedes que cualquier otro que conduzca, ¿no? Más expuestos a la inseguridad, no saben a quién suben de repente y a quién los va a estar parando de repente, ¿no? Pero que están permanentemente prestando un servicio importante a la sociedad, un servicio importante a la ciudad, un servicio que tiene que ver con la vida comercial, con la vida social, con la vida segura de la sociedad. Hay quienes tenemos que confiar solamente en un taxista particular para que saque al hijo de la escuela, para que vaya por la medicina y regrese. Hay organizaciones que están, y me refiero para mí, 3 tipos, ¿no? El que paro en la calle, el que llamo por teléfono a una
base, Radio Taxi, y al que voy al sitio. Para mí no hay diferencia, aunque debe haberla en términos estructurales, en términos administrativos también, Definitivo. pero creo que deben ser tomados en cuenta, porque miren, y aquí lo voy a decir yo, estábamos mejor cuando estábamos peor. Cuesta mucho, para empezar a ser taxista no es fácil. El llevar a una persona que no sabemos ni quién es, ni a dónde la vamos a llevar, porque nos hace la parada y ya se nos dice cuando está arriba. Y todavía que las tarifas así se nos vayan muy abajo, pues sí nos vemos muy lastimados totalmente, todos nosotros y nuestras familias. Y si le sumamos a esto que nosotros carecemos de todas las prestaciones de ley, nosotros no tenemos seguridad social, ¿Cómo no tienes? nada, nada. Nosotros no tenemos derecho a vivienda, a salud, a nada. Precisamente yo soy licenciado en Derecho, me hice aquí en el taxi, gracias a Dios, y me abrió la oportunidad de estudiar. Y precisamente mi tesis la hago basada en lo que yo he trabajado. Llevo 35 años de ser taxista y lo hago precisamente. El derecho humano a la seguridad social para los trabajadores del servicio público en la modalidad de taxi. Qué interesante. La tesis a la licenciatura en Derecho. Y he venido precisamente buscando Derecho humano. y caminando por el bienestar de los compañeros, pues para todos, porque el día de mañana también padecemos accidentes, padecemos enfermedades a consecuencia de manejar. No es lo mismo sentarse un particular y decir, voy a manejar de aquí a Veracruz, no sé, 2 horas, 3 horas. A estar 10 horas sentado. 8, 10 horas seguiditas. Bueno, tenemos que cerrar. Hay Para mí lo complicaciones. importante era que tuviéramos la oportunidad de escucharlos. Tuve que forzar un poco el asunto de no hay alternativas, pues no la hay. O se resuelve el tema o vamos a sufrir todos los veracruzanos, tirios y troyanos de este asunto, porque al final de cuentas creo que el derecho de manifestación está vigente en ese sentido cuando se han agotado estas peticiones en ese sentido, y no estoy ni alentando, ni asesorando, ni purgando por absolutamente nada, simplemente traduciendo un poco lo que ustedes dijeron de manera pues un tanto indirecta en ese sentido. Sí tienen capacidad de presionar, sí tienen oportunidad de negociar, sí tienen ganas de seguir platicando con el gobierno en este sentido, y la respuesta a mi primera pregunta, ¿pusieron orden? Pues parece que no. Detonaron, Nos metimos en un desorden. le hicieron cosquillas al muerto. ¿Le hicieron cosquillas al muerto? Pedro Hernández, muchísimas gracias. Es tu casa. A usted le agradecemos la atención y la invitación, muy amable. Gracias. Y bueno, al público. Pues ahí está, demás que ahí está el pues, auditorio. Cierra con él. agradecerles. Mándenles tu mensaje. Ahí Muy están amable. viéndote. ¿Mm? Pues agradecer a usted por la atención que nos brinda y dar la oportunidad de externar a sus cibernautas, como ahora se dice, y a quienes nos escuchan también como funcionarios. Y bueno, sobre todo a la sociedad, a los usuarios que toman nuestro servicio y que amablemente han ido considerando la situación económica, y bien lo decía usted, los 40 pesos ya se daban de favor. Estamos en contra de aquellos que en esas tarifas pues cobraban 50, 80 pesos. Pero también igual requerimos de que sí se corrija para que sea una tarifa institucional, gobierno y prestadores de servicio. Y sobre todo lo que queremos, pues hablando para cerrar con respecto a las aplicaciones, debe de haber un tope. O sea, no podemos nosotros decir que cualquiera que tenga, lo digo con todo respeto, tenga un iPhone y un vehículo, se ponga a trabajar. Si nosotros estamos limitados a obtener una concesión, pues no vamos a saber quiénes no tengan un teléfono y tengan un vehículo y haya pues una desbandada, y pues en vez de superar la situación económica que nos dejó la pandemia, pues terminemos realmente pues en otra situación económica y familiar, ¿no? Porque tenemos familia. Pues exhortarles y agradecerles. Gracias por su atención y muy amable a usted por la invitación. Abogados, estamos pendientes. A sus órdenes, muchas Infórmenos gracias a de ustedes, qué. auditorio. Seguiremos pendientes cuando guste en estas pláticas muy delicadas, muy duras, porque también para nosotros es pesado andar en esto, pero tenemos que seguir luchando porque ha sido nuestra vida ser taxista, venir de ahí, y pues depende de nuestras familias de ello. Qué pena que para seguir bien tengamos que estar luchando todos. Bueno, regálenos un like, suscríbase, continuamos.